Bienvenidos al podcast semanal. Mi nombre es Andrés. Yo, Hilda. Hilda Neira, mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien. Gracias al Señor. Oye, tú sabes que este es el podcast número 13, pero nos saltamos una semana. ¡Wow! Mira, oye, pero de todas maneras, el 13 ya llevamos bastante tiempo. Todas las semanas Sí, ¿cómo se llama? Nos extrañamos. Siempre decimos, uy, ¿dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? sí, la verdad que sí. ¿Te imaginas cuando digamos, ya estamos cumpliendo 10 años? Ok. Mira, yo quería trabajar una pregunta y quiero que me ayudes con las preguntas referente al tema, porque es algo que yo me he dado cuenta que se tiene poco conocimiento, Sí, la o más verdad que bien sí. dicho, se tiene un conocimiento errado, y es quiénes tienen el Espíritu Santo o al Espíritu Santo quienes lo tienen. Porque de pronto como que estamos hablando de creyentes, estoy pensando en gente que escucha esto que son creyentes, la gran mayoría, y si no eres creyente, una gran oportunidad tienes para que pongas mucha atención. Porque de pronto a creyentes se les dice que tienen que pedir el Espíritu Santo. ¿Tú has oído eso? Que dicen, vamos a orar para que el creyente reciba el Espíritu Santo. Se hacen Exactamente, sí. llamados al altar. Sí, ¿Cuántos de ustedes no han recibido el Espíritu Santo? Pero se está, digamos, se está teniendo por seguro que las personas que están en la congregación son creyentes y se les hacen llamados creyentes para esto mismo. Entonces, es bien importante quiénes tienen el Espíritu Santo, pero primero quizás sería bueno definir qué es el Espíritu Santo, o más bien exacto. dicho, quién es. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mi- Así es. Mira, ayúdame con la lectura ahí en Hechos capítulo 5, verso del 1 al 4. Bueno, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nota que primero le dice en el verso anterior, en el verso 3, Satanás puso en tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. O sea, usa la palabra mentir Sí, y nombra al Espíritu Santo. Y después, entonces, finalmente, en el verso 4, le dice, no han mentido, usa nuevamente la palabra mentir, a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. así es, así es. Hay quienes piensan, por ejemplo, y dicen, no, que el Espíritu Santo es solamente es como una corriente, es como una fuerza. Pero hay que entender que la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Estoy parafraseando el verso, pero lo más importante es que dice que Dios es espíritu. Entonces, si pensamos que Dios es solamente o más bien dicho, si pensamos que el Espíritu Santo, por ser espíritu, es solamente una fuerza como la energía o la corriente, tendríamos que pensar que cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, entonces Dios es corriente y no es Y algo, no es así, no una no. persona. No, ¿Ok? Él es una persona, Ok, sí. entonces el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Y tiene características que lo definen como una persona. Por ejemplo, tiene voluntad propia, ¿cierto? Dice que Él distribuye en 1 Corintios dones como Él quiere, 1 Corintios 12, Así ¿ok? es. Inteligente. Oh, sí, conocimiento. Dice que escudriña lo más profundo de Dios y puede interceder por nosotros. Romanos capítulo 8, el 26 al Así 27. es. Él enseña y guía también. Que nos guía toda verdad. El Ujú, Espíritu Santo nos correcto. guía. Tiene emoción y carácter. ¿Te acuerdas que ahí en Efesios 4:30 dice que se le puede entristecer Contristado, sí. claro, puede ser contestado Contristado. por nosotros? Y también pues se le puede mentir. O sea, tú a la corriente no le puedes mentir. ¿Y se le puede o no se le puede? Claro, se le puede mentir. Se le puede. Claro, se le puede mentir. Tú le puedes mentir como leíamos en el verso anterior. Claro, como una persona. Claro, exactamente. Exactamente. Da testimonio a nuestro espíritu. ¿Te acuerdas que Romanos 8 dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? El Sí. espíritu nos da testimonio y podemos tener una relación personal, produce fruto. Bueno, en fin, hay tantas cosas que podemos decir del Espíritu Santo que la misma Escritura nos da a entender que Él es más que una fuerza, es más que una energía, tiene las características de una persona. ¿Ok? Exactamente. Ahora, vamos a la pregunta principal, porque ya hemos definido quién es, o sea, es Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Ahora, nota que no voy a entrar en este pequeño podcast en una profundidad sobre la Trinidad, ni mucho menos. No, lo voy a dejar para otra ocasión, porque requiere más tiempo y más detalle, pero Sí. lo más importante es que podamos entender que Él no es más que una fuerza.
que Él es Dios. ¿Ok? Correcto. Después lo vamos a explicar en otro podcast más que vamos a dedicar a esto mismo. Pero bueno, vamos ahora. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice que todos los creyentes. ¿Pero qué dice la Biblia? Están sellados con el Espíritu Santo. Lee por favor Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Todos los que habiendo creído, fíjate, Ujú. habiendo creído, oímos la palabra de verdad y creímos en ella, en el evangelio de nuestra salvación, o sea, los creyentes, Fuimos sellados en él. fuimos, Fuimos. no son, fuimos. Pablo se incluye y da por entender que los creyentes, todos los creyentes, aquella persona que escuchó el evangelio de nuestra salvación, ¿ok? Que es la palabra de verdad, Y lo creyó. entonces fue sellado. Ujú. Entonces, ¿y cuándo ocurre esto? Cuando creíste. ¿Ok? Y algo muy importante, porque esto es una garantía. Imagínate que el creyente no tuviera el Espíritu Santo. Mira el verso 14, dice que eres las arras, dice la versión Reina Valera, pero las arras quiere decir que es la prenda de garantía. Sí, de nuestra herencia. De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es el down payment, diríamos, dicen en Exacto. inglés, Ajá, ¿cierto? down payment. En Chile dirían el pie inicial, o sea, cuando Sí. tú das una entrada. Sí, sí. O sea, es la garantía de nuestra redención, de nuestra salvación. Es decir, que si un creyente, una persona que se dice creyente, piensa que no tiene el Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es la garantía de que él va a llegar al final de la carrera y va a tener seguridad de salvación? ¿Ah? Porque dice que a propósito, el verso 14 dice para alabanza de su gloria, o sea, eso glorifica a Dios, que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, glorifica a Dios. Y eso te tiene que dar seguridad. O sea, la seguridad de salvación. Porque él mismo lo está diciendo en Efesios 1, 13, 14. Dice, el 14 dice que la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que se manifieste. Sí, hasta que se manifieste. Entonces, ahora, ya hemos dicho, fuimos sellados cuando escuchamos y cuando creímos, y por ende entonces todos los creyentes están sellados y no hay tal cosa como que un creyente esté pidiendo a Dios y que le estén diciendo, bueno, pídele a Dios que te llene o que te dé el Espíritu Santo. Todo lo contrario, Él es la garantía de la seguridad de que le pertenece. Veamos otro pasaje. Por favor, lee Hechos 19:2. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Pero nota la pregunta. Bueno, dice ciertos discípulos. Hay quienes dicen que estos eran discípulos de Juan el Bautista, probablemente de los que habían quedado. Pero lo importante es que Pablo en su mente tiene claro que el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. Así es. O sea, recibiste el Espíritu Santo cuando... Y ellos dijeron, Ni siquiera hemos oído. Ni siquiera hemos oído que hay Exacto. Espíritu Santo, ¿ok? Por eso dice, hallando a ciertos discípulos, ¿ok? Ciertos discípulos. Otro pasaje, Gálatas capítulo 3, verso 1 al 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente hay una confirmación ahí de que el Espíritu Santo se recibe en el momento que se cree, Exactamente. pero no ir con fe. ¿Ya? Interesante. Y en ese momento tú eres sellado. Claro, el momento de la regeneración, o usemos una palabra más técnica, el momento de la regeneración. Sí. Del nuevo nacimiento, en ese mismo instante, porque el Espíritu Santo es el que produce la nueva vida en el creyente, ¿ok? ¿Y qué hay de la idea que solo un grupo de creyentes tiene el Espíritu Santo? Mira, esa idea no es bíblica, ¿ok? No es bíblica porque en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando, dice que eso es el cumplimiento de lo dicho por Joel, que en los postreros tiempos iba a derramar el Espíritu sobre toda carne, obviamente sobre la carne que ha creído, lo entendemos fácilmente. Entonces, hay quienes piensan que los únicos que tienen el Espíritu Santo, y esto no lo estoy diciendo como una forma de contender, pero hay personas que piensan, ciertos grupos de cierta religión, que piensan que solamente los 144.000 de Revelación o de Apocalipsis son los que tienen el Espíritu Santo. Sí, ellos he tienen escuchado eso, sí. eso. Tu papá fue testigo de Sí, Jehová, mi ¿verdad? papá fue. Decimos fue porque él falleció. Sí. Entonces la postura es que solamente 144.000 son los únicos sellados con el Espíritu Santo. Pero nuevamente
qué dice la Escritura. Claro, Mira, leamos. léete Apocalipsis o Revelaciones capítulo 7, verso del 4 al 8. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ok. La primera que uno tiene que preguntarse y mirar, ¿en qué parte de todos estos versos que tú has leído? Tú leíste 4 versos, 4 pasajes. ¿En qué parte dice que están sellados con el Espíritu Santo? Ninguno. En ninguno. O sea, eso es una conclusión. Eso es llevarle al texto lo que el texto no dice. Sí, O sea, claro. y tú le estás imponiendo al texto algo que el texto no lo dice. Y otra cosa más, uno tiene que preguntarse, por ejemplo, este es un versículo o un texto literal o figurativo o simbólico. Por ejemplo, ¿son 144,000 literalmente o simbólico? Uno se lo tiene que preguntar. Claro que sí. Bueno, mira, yo pienso que son literales. Si son literales, entonces son israelitas. Sí, porque en ningún momento está diciendo que es figurativo. Claro, no, es que lo que Puedo pasa... entender eso, ¿no? No, no, y tú sabes lo que pasa, que uno no puede interpretar un verso y decir, el verso 4 es literal porque son 144,000. Y después decir, sí, pero son de nuestra religión. Porque entonces estamos quebrantando la regla de interpretación y estamos tomando un texto y haciéndolo literal y convirtiéndolo en figurativo cuando nos conviene. O sea, Correcto. si es literal, si son 144,000, si Ujú. esto es literal, entonces son de los hijos de Israel. Entonces, bueno, la Exactamente. postura que tenemos nosotros es premilenarista dispensacional. Obviamente que creemos en una gran tribulación futura y creemos que estas personas son simplemente, pues, son del pueblo de Israel, escogidos por Dios, son misioneros, son evangelistas que van a estar predicando en la gran tribulación antes del milenio. ¿Ok? Exactamente. Ok, pero no solamente el Apocalipsis 7 habla de esto, sino también Apocalipsis 14. Léelo, por favor, del 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una vez una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oye, increíble. Nuevamente aquí no hay ninguna mención que están sellados con el Espíritu Santo. Y lo único que dice que tiene el nombre del Cordero, Del o de Cordero Jesús y y del Padre, del escrito en Padre. sus frentes. ¿Ok? Apocalipsis 7 dice que tienen un sello, porque en la gran tribulación va a haber gente que va a tener la marca de la bestia, y la característica de ellos es que ellos tienen la marca de La Dios. marca del Dios. nombre de Dios. Y como esto es literal, o sea, estamos diciendo que son 144,000, que es literal, si decimos que no es simbólico, entonces podemos entender también que la misma Biblia dice, verso 4 dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Te das cuenta? O sea, y son redimidos, son creyentes, Dios los conoce, tienen el sello, pero en ninguna parte dice que tienen el Espíritu Santo como sello, porque el Espíritu Santo, o sea, es la distinción de cada creyente. Correcto. ¿Mm? Entonces eso es bien importante. Yo quise hacer como este paréntesis porque hay quienes de pronto piensan ¿cómo se llama? Que el Espíritu Santo solamente está para ciertas personas cuando la Biblia dice que es para todo aquel que cree. Imagínate que el Espíritu Santo tiene muchas obras de la vida del creyente. Entonces, por causa de tener el Espíritu Santo, es que somos llamados a vivir en santidad. Tener el Espíritu Santo es el resultado de haber sido comprados. Tener el Espíritu Santo es la prueba de que no somos nuestros. Mira, lee este pasaje, por favor, 1 Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nota esto, ¿ah? Que por causa de que tenemos el Espíritu Santo, eso nos impulsa a vivir una vida de santidad. Es que ahí dice que nosotros no somos nuestros, que fuimos comprados. Entonces, tener la conciencia de que somos templo del Espíritu Santo. Mira, se lo dijo Pablo a los corintios. Y los Correcto. corintios tenían tremendos problemas de carnalidad. Sí, la verdad que sí. Entonces, si uno dijera, por ejemplo, bueno, los que son carnales no tienen el Espíritu Santo o hay que ser un tipo de escogido especial para tener el Espíritu Santo, se rompe ese argumento al leer donde la Biblia nos enseña que todos los creyentes somos templo del Espíritu Santo, que no somos nuestros y que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos porque Dios mora en nosotros y le pertenecemos a Él por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Así es, amén. Ahora, muchas personas, no quiero hablar de lo que es la llenura porque de pronto nos pasaríamos un tema más largo y en este instante no voy a hablar de qué es ser lleno, lo vamos a dejar para otro podcast, pero quizás un toquecito ahí, Juan 3:34 dice que dice, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Así que al creyente nos le han dado como un poquito de Espíritu Santo y entonces a medida que tú te vas apartando haciendo ciertas cosas, como que te vas llenando un poquito más y un poquito más, porque Dios no nos ha dado el Espíritu Santo por medida. Exactamente. ¿Ok? Sin embargo, en Efesios capítulo 5, verso del 18 al 21, dice, no hombre, hagáis con vino en el cual hay disolución. Esto es desenfreno, quiere decir disolución. Vaya, antes ser llenos del Espíritu. Pero mira una característica de ser lleno del Espíritu Santo. No es hablando idiomas angelicales, sino que hablando entre vosotros con salmos. Con salmos, himnos, Con himnos. cánticos Espirituales. sí. Mira que una persona llena del Espíritu Santo, ¿oh? ¿Qué hace? ¿Qué habla? Habla himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en nuestro corazón. Alaba al Señor. Es una característica de una persona llena. Sí. Da gracias por todo, dice después el verso 20. Así es. Al Padre. Eres agradecido. Era un hombre agradecido. Después el 21 dice, y someteos los unos a los otros. Hay sometimiento en el temor del Señor. Amén. Hay sometimiento a Dios, hay sometimiento a la esposa al esposo, hay sometimiento mutuo porque nosotros, los varones, damos amor y protegemos como Cristo ama a la iglesia y le provee y la cuida. Los hijos se someten a los padres. O sea que cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, las evidencias van a ser lo que ya hemos estado hablando. O sea, la forma de hablar, la forma de cantar, la forma de alabar al Señor, la forma de dar gracias todo el tiempo, la forma de estar sometido. De hecho, por ejemplo, Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo abunde en abundancia en nosotros. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo va a ser una persona que tiene la palabra abundando constantemente, abundantemente en su vida. Sí. ¿Okay? Entonces, cuando aquí hay una antítesis, porque ¿qué es lo que hace el alcohol? ¿Qué hace el vino? Te controla. Correcto. Entonces, aquí hay una antítesis. O te controla, o eres controlado por algo, o eres controlado por otra cosa. O te controla el alcohol, o eres controlado en tu vida por el Espíritu. Exacto. Esa es la forma de entender la llenura. ¿Ok? Es entender, ya comprendiendo que Dios, como dice Juan 3:34, no nos ha dado su Espíritu por medida. Pero creo que en esto de la llenura, un día me gustaría poder expandirme un poco más y poder conversar sobre el tema. Ahora, quizás, para terminar, sería importante ver cuál es una de las obras más importantes del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y sin duda, la obra más importante que Él está haciendo, tiene una obra final, la transformación de nuestros cuerpos, pero la glorificación, pero ahora claro, es la santificación del creyente. En este proceso. Claro, la santificación. Y hay quienes se confunden, ¿eh? Porque cuando la Biblia nos llama santos, ¿cierto? Entonces dice, bueno, ya somos santos y eso es suficiente y no existe tal cosa como una santidad progresiva. Pero mira, voy a buscarlo. No lo tenían los apuntes que estamos compartiendo, pero como lo voy a leer de la Biblia, creo que es mejor así para aclarar cualquier duda. Mira, voy a buscar 1 Corintios, capítulo 1. Mira cómo el apóstol Pablo se refiere, aquí lo tienen, a los corintios. Mira, dice, capítulo 1, verso 1, 1 Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Jesús, ya están santos, llamados a ser santos. A los santificados llamados, ¿qué? A ser santos. O sea,
¿Cuándo fuimos santificados? Bueno, hay una santificación inicial cuando fuiste apartado. Exactamente. Pero hay una santificación progresiva y esa es la del Espíritu Santo. Romanos 8 dice Esa más es si, la obra de él. claro, pues dice Romanos 8, más si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Entonces está Romanos 6, 7 y 8. Romanos 6 realmente está todo lo que Cristo hizo por nosotros, la obra vicaria de la cruz, ¿verdad? Donde el pecado perdió su poder, no su presencia en nosotros, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, Romanos 6, 6. O sea, ese texto nos dice, nótate mucho, porque quienes piensan, no, la cruz solamente Jesús nos salvó. Sí, nos compró redención eterna, fuimos comprados, pero no solamente nos salvó, sino que el poder que tenía el pecado en nuestra vida se ha destruido. Correcto. A fin de que nos sirvamos más al pecado. Pero bueno, uno dice, ya, eso lo hizo Jesús, yo estoy crucificado con él. Pero ¿cómo se activa eso en mi vida? Entonces Romanos 6 declara esa verdad, lo que Cristo hizo en la cruz. Cómo Él, ¿ok? Cómo Él no solamente nos salvó, sino que destruyó el poder que tenía el pecado en la vida del creyente. Ya el pecado no tiene poder ni autoridad, aunque todavía tiene su presencia hasta el día de la redención. Romanos 7 aparece el pobrecito de mí, la carne. Y Romanos 8, cómo el Espíritu Santo toma las verdades de Romanos 6 y se le aplica a Romanos 7, que es nuestro estado actual, que estamos lidiando todo el tiempo con este cuerpo de muerte que no queremos hacer. El pecado, sí. Hicimos lo que no queríamos hacer y metimos las patas y estamos ahí. ¿Quién podrá ayudarnos, verdad? Así es. Entonces, como dice Romanos 8, que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley de pecado y muerte. Mira la obra de santificación. Mira lo que hace el Espíritu Santo, qué importante. Correcto. A primera Increíble. Nosotros estamos en el proceso de la redención. Claro, hasta la redención de la posesión adquirida. Somos salvos, pero aún falta la redención de nuestro cuerpo, correcto, donde se completa todo este proceso grande llamado redención. Todavía no ha llegado el momento donde nuestro cuerpo es como el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas, Filipenses? Que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Eso es lo que estamos esperando. Así es. Entonces, mientras tanto, el Espíritu Santo está formando eso en nuestra vida, el perímetro, por decirlo de alguna manera, donde Él trabaja, quiero decirlo de una manera figurativa, trabaja alrededor de la obra hecha en la cruz del Calvario. Eso es lo que está haciendo. Y nosotros estamos en el medio. Claro, nosotros estamos ahí crucificados con Cristo. Exactamente. Entonces, y otra cosa más, mira, fíjate que en 1 Tesalonicenses 4 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de lo malo. Entonces, sí existe una obra progresiva y la única manera que lo podamos hacer no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza y la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente, y nunca va a ser ajeno a la obra de la cruz. Bueno, tenemos mucho más que compartir. Hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Por favor, compártelo si tiene un grupo en WhatsApp, si está en Facebook, comparte el audio, deja un like, deja tu comentario y, por sobre todo, no se olviden de la campanita para que siempre tengan nuestro nuevo contenido. Nos vemos, familia en la fe. Chao. Bendiciones, chao.